Bueno, seguros agrícolas. ¿Hay alguien que se dedique a la actividad agrícola? En las extensiones tengo gente en general que se dedica a las actividades agrícolas. O están relacionadas con actividades agropecuarias en general. Esto tiene todo digamos, una historia de desarrollo en nuestro país porque, bueno, nuestra ley, la 17418, regula el seguro de granizo y el de helada. Y ya le adelanto, seguro de helada, le dice es aplicable las normas del seguro de granizo. Y, digamos, en un primer momento no había mucha, digamos, cultura o tradición del productor agrícola, en este caso, de contratar seguro para asegurar, en este caso, las suplantaciones. Pero luego se vio un desarrollo y una mayor extensión de contratación de seguro por los productores agrícolas. Un poco resultado de una, digamos, de una doble cuestión. Por un lado, las aseguradoras fueron desarrollando coberturas que se adaptaban, o que se fueron adaptando mejor a las necesidades asegurativas de los productores agrícolas, y a su vez el productor agrícola fue viendo la necesidad y la conveniencia de la contratación de este tipo de seguro, que llevó a un mayor desarrollo de esta rama de seguro. Y principalmente en nuestro país se practican tres tipos de cobertura. Lo que es el seguro veranizo, que cubre los daños producidos por este fenómeno climático exclusivamente, o sea, por la caída de la piedra. Granizo con adicionales, que va a cubrir los daños derivados de la caída de granizo, de heladas, en el caso también de vendavales e inundaciones. Ese granizo con adicionales. Y adicionales también cubre incendios. Después vamos a tener el llamado multirriesgo, seguro agrícola multirriesgo, que cubre una gran variedad de riesgos que pueden, a la que están, digamos, o que amenazan una plantación, donde no solamente son riesgos derivados de fenómenos climáticos, de incendios, pero también, por ejemplo, fenómenos biológicos como pueden ser plagas. Entonces es una cobertura mucho más amplia. Yo reitero, en general se practica seguro granizo, granizo con adicionales o el seguro multirriesgo. En la ley lo que tenemos regulado es granizo, seguro de granizo, y como les digo, helada aplicando las reglas del seguro de granizo. El riesgo en el seguro de granizo, digamos, a secas, es, sin adicionales me refiero, es la caída de la piedra, el fenómeno climático en sí mismo, o sea, causado por el fenómeno climático en sí mismo, por lo que si concurre con otros fenómenos climáticos, hay que, digamos, discriminar los daños causados específicamente por el granizo y eso es lo que se cubre. En cuanto a la duración, hay una cosa, digamos, es particularmente especial. ¿Por qué? Porque el objeto de los seguros agrícolas está relacionado directamente con la recolección. Por eso generalmente son seguros anuales, porque los ciclos de las plantaciones suelen ser anuales. Está vinculado a eso. Por eso recuerdan cuando el doctor habló del tiempo en general, o el plazo en general del contrato, dijo que si no está establecido nada, se entiende que era por un año, salvo que el riesgo se calcule de otra manera. Y un ejemplo de esto es el seguro agrícola. Generalmente el ciclo biológico es anual, pero puede ser distinto. Y como les digo, está atado a esto el objeto del contrato, por eso, si la recolección exige un plazo mayor que el anual, se entiende celebrado por ese plazo. Incluso cuando puede ocurrir que llegado el vencimiento del plazo que fijamos en el contrato, no se terminó la recolección, se entiende el contrato prorrogado hasta que se termine la recolección y sin pago sobre prima. Esto apúntenlo, es característico en este tipo de seguro,
reitero, si vence el plazo de vigencia del contrato sin que se haya terminado la recolección, se entiende prorrogado sin pago de sobreprima. Eso entonces, en cuanto a la particularidad de la duración, como les dije, el siniestro es la caída. El valor asegurado, bueno, lo fijan las partes, va a haber una suma asegurada, que es el límite máximo en caso de daño total, luego si hay daño parcial se prorratea. Pero lo importante recalcar, de nuevo, en el seguro de granizo sin adicionales, es que el siniestro es la caída de la piedra. Y si concurre con otros fenómenos, hay que discriminar. En cuanto a la indemnización, cómo se calcula, se va a tomar el valor de los frutos o productos al tiempo de la cosecha, no al tiempo de siniestro, al tiempo de la cosecha, sin daño. O sea, ¿qué valor hubieran tenido al momento de ser cosechados si no hubieran sufrido el siniestro? De ese valor se deduce si puede obtenerse por el asegurado algún valor de los restos, o sea, de la plantación dañada, la parte dañada de la plantación, se deduce, y se deduce los gastos de cosecha que no se tuvieron que hacer a consecuencia de la pérdida de la plantación. ¿Por qué? Por el principio de no enriquecimiento del asegurado. Ahora, como se va a tomar el tiempo, digamos, el valor de los frutos o productos que tendrían al tiempo de la cosecha, no al tiempo del siniestro, al tiempo de la cosecha, sin daño, cualquiera de las partes puede pedir que se postergue la liquidación del daño, o sea, la determinación de la indemnización, hasta el tiempo de cosecha. Porque entonces se va a tomar, si la distribución fue total, el rinde promedio de las sementeras más próximas para calcular la indemnización. O bien, si solo hubo daño parcial, el precio que se obtenga por la parte no dañada de la plantación para calcular entonces la indemnización que deberá el asegurador. Estos seguros generalmente son polianuales, es decir, que comprenden varios años, pero se toma cada ciclo como un periodo, y lo que dentro de un mismo periodo anual se pague, es decir, si hay varios siniestros, o sea, varias caídas de granizo durante ese año, lo que ya se pagó se descuenta de la indemnización de los otros siniestros dentro del periodo anual. ¿Por qué? Porque se toma como si fuera todo un siniestro. Porque la plantación es la misma, lo que pasa es que va quedando ahí, va sufriendo daño por sucesivas caídas de granizo. Bueno, lo que ya se indemnizó se deduce dentro de ese periodo anual. Una vez que inicia un nuevo año, un nuevo periodo, ya no se computa lo que ya se pagó. Empezamos de nuevo, digamos, borrón y cuenta nueva. Eso entonces en cuanto al cálculo de la indemnización. Y como les dije, en el seguro de helada se aplican directamente las normas del seguro de granizo. Pero helada solo no se practica. Está previsto en la ley. Se hace granizo o granizo con adicionales o multirriesgo. Dentro del granizo con adicionales está el riesgo helado. ¿Alguna duda? Bueno, avanzo entonces. Animales. El riesgo acá que puede cubrirse es cualquier riesgo sobre la vida o la salud de cualquier especie animal, pero en general lo que se hace, digamos, la práctica, lo que se suele contratar son seguros para el riesgo muerte de animales de raza que se dedican a la reproducción o a bien a actividades deportivas, como caballos de polo, de salto, etcétera, de carrera.
Y también puede incluirse el riesgo de incapacidad total y permanente. Bueno, dentro del riesgo, en general, es la muerte del animal. Como les dije, puede incluirse incapacidad total o permanente y se excluye la muerte causada por epizodia, que es el equivalente en medicina veterinaria de la epidemia en la medicina humana. Es decir, una enfermedad contagiosa que se propaga rápidamente y que afecta a un número considerable de animales en el mismo tiempo igual. Por ejemplo, la lactosa, por ejemplo, en su momento cuando fue la peste aviar, etc. Estas son episodias y las muertes causadas por episodia no están cubiertas. O sea, hay una exclusión de cobertura. También la hay respecto a las muertes por enfermedades, respecto de la cual el asegurado tenga derecho a cobrar que es el famoso, digamos, cuando se le impone el rifle sanitario y se le indemniza por el Estado al propietario del animal. En la medida de ello, al igual volvemos sobre eso. También está excluida cuando la muerte del animal se deba a incendio, rayo, explosión, inundación, terremoto, salvo pacto en contrario. O sea, estos riesgos tienen que estar expresamente cubiertos. La muerte derivada de estos riesgos. Reitero, en el caso está excluida la muerte del animal por incendio, rayo, explosión, inundación, terremoto, salvo pacto en contrario. Está excluida la muerte del animal, esto es muy importante, durante o en ocasión del transporte, carga y descarga. O sea, carga y descarga del animal del vehículo en el que va a ser transportado, o en el que se va a hacer transporte. Recuerden que el transporte del animal lo que hace es incrementar, por supuesto, el riesgo de que el animal sufra un accidente o que fallezca. No solo por la acción misma del transporte, sino por el estrés que ocasiona en el animal. Entonces, está excluida la muerte dada en esa circunstancia, salvo pacto en contrario. O sea, hay que expresamente prever la cobertura, y si no, si yo voy a trasladar el animal y quiero que tenga cobertura, deberá ser un endoso para ampliar la cobertura. O contratar un seguro específico para cubrir el riesgo de muerte en ocasión, durante el transporte, carga y descarga. ¿Queda claro esto? La ley, claro, entre paréntesis, dice durante o en ocasión del transporte, que se refiere al transporte del animal en vehículo y no, por ejemplo, al arreo del animal, porque dice carga y descarga, o sea, está hablando de un vehículo en el que se realiza el transporte, no el arreo en el campo. Hay cuestiones que tienen que analizar en particular acá, que les pongo para que los tengan en cuenta, como ser, por ejemplo, la duración. ¿Qué pasa con la duración? Ocurre que en principio sabemos que el siniestro, que es la muerte del animal, tiene que ocurrir durante la vigencia de la cobertura, como todo principio general, es decir, bueno, el siniestro hay una delimitación temporal del riesgo y durante la vigencia de la cobertura, antes de que finalice, tiene que ocurrir el siniestro para que esté cubierto. Si un siniestro ocurre con posterioridad al fin de la cobertura asegurativa, en principio no tiene cobertura. Pero en el seguro de animales hay una cuestión en particular, y es lo siguiente. Supongan ustedes que en esta línea de tiempo, aquí inicia la cobertura y aquí finaliza. Fin de la cobertura. En el seguro de animales, en principio dijimos la muerte tiene que ocurrir acá, en este lapso de tiempo. Pero, sí, la muerte del animal, voy a hacer una marca temporal.
un mes. Acá finaliza la cobertura. Si la muerte del animal se produce dentro del mes, bueno, está acá, de finalizada, la muerte del animal se produce dentro, le pongo una M, la muerte del animal se produce dentro del mes de finalizada la cobertura, pero por un accidente o enfermedad cubierto, que es lo que causa la muerte, sufrido el accidente o contraída durante la vigencia de la cobertura, o sea, este siniestro deberá ser indemnizado, pero el asegurado deberá pagar la prima proporcional a este mayor tiempo. Entonces, reitero, si la muerte del animal se produce una vez extinguida, finalizada, mejor dicho, la cobertura, pero dentro del mes de que ha finalizado, por un accidente o enfermedad cubiertos acaecido durante la vigencia de la cobertura, el asegurador deberá indemnizar, pero el asegurado debe la prima proporcional. ¿Se entiende esto? Si acá, por ejemplo, tenemos casos donde no hay cobertura, les voy a dar para que completar, digamos, el razonamiento. Si hay una enfermedad o un accidente cubierto que ocurre durante la vigencia y la muerte se produce acá, después del mes de finalizada la cobertura, esto ya no tiene, esto ya no corresponde a indemnización. No. Por más de que, bueno, la enfermedad o el accidente que luego causan la muerte se dieron durante la vigencia. Pero la muerte tiene que ser dentro del mes. Si es después del mes, ya no. Y además, si la enfermedad o el accidente se producen después que enfermedad o accidente, tampoco tiene cobertura. Aun cuando muera dentro del mes, o sea, acá se enferma, muere acá, por ejemplo, dentro del mes, muere. Esto no tiene cobertura, porque la enfermedad o el accidente que causaron la muerte se han producido ya posterior a la finalización de la cobertura. Entonces, para que indemnice, tiene que siempre el accidente o la enfermedad cubiertos acaecer durante la vigencia de la cobertura. Producirse la muerte durante la vigencia o dentro del mes de finalizado. Si la enfermedad o el accidente se han producido con posterioridad, no hay cobertura. Y si la muerte se produce después del mes, aun cuando sea por un accidente o enfermedad durante la cobertura, no se indemniza. Reitero nuevamente, en estos casos se indemniza si el accidente o enfermedad se produjo durante la vigencia y la muerte se produce al menos dentro del mes de finalizado, con pago de la prima proporcional por parte del asegurado. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. La denuncia del siniestro en cuanto al plazo se corta cada 24 horas por una cuestión, digamos, natural de la descomposición del cadáver, poder el asegurador realizar la investigación del siniestro de manera adecuada, entonces hay que denunciarlo dentro del plazo de las 24 horas de acaecido, pero también el asegurado tiene la carga de denunciar cuando el animal asegurado sufre una enfermedad o un accidente, o sea, contrae una enfermedad o sufre un accidente, aun cuando no sea de un riesgo cubierto.
pero tiene igual la obligación de denunciar que ha contraído una enfermedad o que ha sufrido un accidente. Reitero, aun cuando no sea un riesgo cubierto. Y entre las cargas, obviamente, que tiene que ver con brindar asistencia veterinaria, no maltratar o crear descuidos graves. El asegurado no puede sacrificar el animal sin consentimiento del asegurador, salvo que el asegurador salvo que el Estado, o sea, la autoridad pública le exija el resto sanitario, y en ese caso, por supuesto, puede sacrificar aun cuando no tenga el consentimiento del asegurador, o también puede hacerlo sin la autorización del asegurador por razones de urgencia, como podrían ser razones sanitarias o lo que se dice razón humanitaria para evitar un sufrimiento grave y innecesario. Para eso tiene que contar con un dictamen de un veterinario o de 2 prácticos, cuando no hay veterinario en la zona. Incluso también puede ocurrir que el propio asegurador le imponga sacrificar al animal para evitar mayores daños. Por ejemplo, hay una enfermedad contagiosa, entonces le impone sacrificar el animal para evitar que se contagie a otros ejemplares asegurados. Si el asegurado se niega a sacrificar por orden del asegurador, o sea, el asegurador le da la orden de sacrificar, el asegurado no permite, el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado por el mayor daño que se hubiera ocasionado por su negativa a cumplir la orden del asegurador. En cuanto a la indemnización, los seguros de animales son generalmente seguros tasados. Esto significa que al momento de celebrar el contrato, las partes fijan cuál va a ser el valor de la indemnización que la aseguradora abonará ante la muerte del animal por riesgo cubierto. Por lo tanto, producida la muerte del animal por riesgo cubierto, el asegurador indemnizará el importe que se ha fijado como valor tasado en el contrato. Salvo, y hago la aclaración, que al tiempo del siniestro el asegurador pueda acreditar que ese valor que se había fijado en el contrato, ese valor tasado, supera notablemente el valor que tiene el animal al momento en que se produce el siniestro. Entonces, si en ese momento el asegurador puede acreditar esto, o sea, que el valor que se tasó supera notablemente el valor del animal al tiempo del siniestro, podrá pedir una reducción de la indemnización al valor real del animal al tiempo del siniestro. De ese valor, que generalmente, como les digo, el valor tasado en el contrato, se debe deducir los importes que el asegurado pueda obtener por la venta de los restos, cebo, cuero, etcétera, del animal, y si recibió o tenía derecho a recibir, porque puede ser, o tenía derecho a recibir una indemnización del Estado con recursos públicos por la muerte del animal, también se deduce la indemnización. Porque ellos tenían derecho, porque puede ser que para acceder a la indemnización hubiera tenido que cumplir algunas condiciones y él no las cumplió, y por eso perdió la indemnización del Estado. Pero si tenía derecho y él perdió por algún incumplimiento, igual se resta de la indemnización que le debe pagar el asegurado. Pero reitero, en general hablamos de pasado, donde las partes al celebrar el contrato fijan o hacen una evaluación del bien, en este caso, bueno, del animal, y en ese caso, le digo así porque para muchos de nosotros supera la noción de bien, ¿no? Pero acá es visto como obviamente un bien susceptible de ser asegurado, y les decía, se abona esa indemnización, ese valor tasado, salvo que el asegurador pruebe que supera notablemente el valor del animal al tiempo siniestro, con las deducciones antes indicadas. Antes de irnos a el break, me extendí un poco, vamos a ver seguro de robo, que esto es una mención cortita. El seguro de robo no lo busquen en la ley porque no lo van a encontrar, está regulado en la ley, pero sí en la práctica se celebra y hay póliza aprobada por la superintendencia. Ustedes sabrán, y además cada vez se extiende más porque
Antes veíamos el seguro de robo ya sea en vivienda, en comercio, el seguro de robo del automotor, y hoy vemos el seguro de robo del celular, del seguro de robo de la cartera, etcétera, de la bici. Bueno, se ha extendido la práctica de esta cobertura. El riesgo está definido en la póliza aprobada como el delito penal. ¿Penal sí están cursando? Penal Sí, no. profesora. ¿Y cómo se definía ¿Alguien recuerda el robo? ¿Cómo estaba tipificado la conducta? ¿Pero tienen parte especial o parte general de penal? Porque raro que tienen parte general robo. Penal 2 sería, no sé si, pero que no sé cómo era el programa de Penal 1 y Penal 2, o cómo tiene, o parte especial, parte general. ¿Cómo es ahora el plan de estudio? Parte general y parte especial. Bueno, si alguno está en parte Parte especial general y en el parte segundo especial. parcial. ¿Ustedes están cursando parte general o parte especial o rindiendo libre? Yo parte general. Parte No. general. Bueno, cuando vean parte especial van a ver los distintos delitos y dentro de ellos robo. Y bueno, y allí el Código Penal lo describe como el apoderamiento ilegítimo con fuerza en las cosas o violencia en las personas para distinguir del hurto. Y en el caso de seguro de robo, el riesgo está descrito como el delito penal de robo. Esto hace o genera algunas críticas porque es restrictivo, porque, por ejemplo, no quedarían cubiertos en los casos en que se hubieran utilizado llaves falsas, en el caso que se hubiera manipulado la cerradura sin forzarla. ¿Por qué? Porque la configuración del hecho exige fuerza en las cosas o violencia en las personas. Dicha esta aclaración, otra aclaración sobre este seguro a tener en cuenta es las cargas de prevención del siniestro que se le imponen al asegurado. Muchas veces el asegurador hará la inspección previa, por ejemplo, cuando se aseguran viviendas o locales comerciales, y va a exigir el uso, por ejemplo, de determinado tipo de cerradura, puede exigir la colocación de reja o de algún tipo de alarma, depende, ¿no es cierto?, cada caso. En los comercios, por ejemplo, se les suele exigir la colocación de la cortina metálica. Como medida de prevención, por ejemplo, se limita la desocupación, porque el inmueble desocupado digamos, genera un mayor riesgo, entonces se limita los días de desocupación que puede tener, etc. Así esas son medidas que hacen a la prevención del siniestro, que sabemos que es una carga del asegurado, y bueno, dependerá en cada caso de que ven la póliza qué carga se le impone. La prueba del siniestro será a través de los rastros materiales o presunciones que hagan verosímil que se ha cometido el hecho, y se va a indemnizar el valor de las cosas sustraídas, también los daños que se hubieran cometido para perpetrar el robo o su tentativa. Tengo que asegurar la vivienda contra robo, y bueno, se me rompe la puerta, romper alguna ventana, etc. Eso también entra en la indemnización. Y en el caso de que hablemos de, por ejemplo, joyas, obras de arte, bienes de valor, digamos, extraordinario, en esos casos se hacen pólizas tasadas, porque el asegurador no solo va a determinar y verificar el valor de las cosas sobre las que recae el interés asegurable, sino que también comprobar su existencia. Entonces, seguro de robo de joya, de obras de arte, etcétera, son todas pólizas tasadas. A su vez, hay que ver en la póliza cuál es el plazo en el cual se fija para que si se recuperan las cosas robadas, el asegurado tenga derecho a pedir la restitución de las cosas devolviendo la indemnización. Eran las pólizas desde 180 días, con un plazo de 30 días de que se notifica al asegurado para que pueda ejercer este derecho. Pero bueno, habrá que ver en cada póliza el plazo que establece para recuperación, pasado el cual ya el asegurado no puede ejercer este derecho,
la pérdida se considera total y si se recuperan después las cosas, quedan en propiedad del asegurador y la indemnización en cabeza del asegurado. Bueno, para terminar seguros de daños patrimoniales nos queda ver seguro de transporte y después nos quedaría hablar de seguro de vida. Si nos queda un ratito les haría un comentario sobre seguro de caución que me interesa comentarles porque hoy es una cobertura que ha tomado mucho auge, pero bueno, dependerá del tiempo. Pero vamos a hacer un break porque seguro algunos, aunque sean espíritus, ya me habrán abandonado, nos habrán abandonado. Son 6 menos 25. Volvemos 6 menos 10. Estricto. Para tratar de incluir lo mayor posible en la segunda parte de la clase. ¿Estamos? 6 menos 10 nos reencontramos. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿Alguna duda o pregunta antes de pasar al break? Bueno. Bueno, nos reencontramos 6 menos 10. Hasta luego.